Gloria a Dios. Dios bendiga cada vida en esta hora. Que la gracia del Señor Jesús repose en cada vida y en cada corazón esta preciosa hora. Que la paz del Señor Jesús repose en cada vida y en cada corazón. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Bendito Dios para siempre. Hoy es un día que quiero compartir con ustedes qué consecuencias podemos obtener por nuestra desobediencia. La vez pasada compartimos los beneficios de la bendición de Dios que puede traer nuestra vida obedeciendo la palabra del Señor Jesucristo. La Biblia dice en Santiago capítulo 2 versículo 10: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero tropieza en un punto, se hará culpado de todos. Así que si nosotros guardamos todo el mandamiento del Señor, y si quebrantaremos uno, la Biblia dice que seremos culpados de todo. Quiero enfatizar algo. Los convertidos y nacidos de nuevo guardan los mandatos del Señor. El hombre no está para cuestionar a Dios. El hombre está para obedecer al Dios Todopoderoso. Nosotros somos creados para obedecer a Dios. La salvación es por gracia, es un regalo que nosotros no merecemos. Porque nosotros éramos gentiles y no merecíamos que Cristo Jesús muriese por nosotros. Y es un regalo, es un don de Dios. Pero, ¿por qué dice entonces la Biblia en uno de los versos que Cristo mismo dijo: en sus, cuando hablaba con los discípulos? Acá estaba buscando la palabra del Señor en Lucas capítulo 13, versículo 24. ¿Por qué dijo Jesús entonces: esforzaos a entrar por la puerta angosta? Porque os digo que muchos procurarán y no podrán. Si la salvación es un regalo, sí. Quiero explicar esto. Es un don de Dios, un regalo inmerecido que Dios nos dio a través de la conversión, del perdón de pecado. Pero hay mandamientos a través del arrepentimiento, recibimos. Pero hay mandamientos que Cristo Jesús ha dejado, hay leyes. Por eso la Biblia dice: sobre edificar sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas. Entonces, hay mandatos y hay leyes y hay órdenes de Dios que el hombre tiene que cumplir para entrar en ese reino del Señor. Entonces, porque si la salvación es un regalo y yo no tengo que hacer más nada, porque dice: guardaos vuestra salvación con temor y temblor? ¿Por qué dice la palabra del Señor que tenemos que cuidar nuestra salvación? En Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia. ¿Por qué dice el apóstol: habéis obedecido? ¿Qué tenemos que obedecer? La palabra
no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupado en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, ¿en qué manera tenemos que ocuparnos en vuestra salvación? Obedeciendo los preceptos y los mandamientos del Señor Jesucristo. Obedeciendo los preceptos del Señor y el mandamiento del Señor Jesucristo. Por eso mismo el Espíritu Santo vino a enseñarnos toda verdad y a caminar en obediencia y en santidad. Entonces, ¿hay mandamientos del Señor? Sí. ¿Hay bendiciones? Sí. ¿De que podemos, si guardamos sus mandamientos? Sí. Pero si quebrantaremos uno, seremos culpados de todo. Repito, el hombre no está para cuestionar a Dios. El hombre, el siervo o el cristiano nacido de nuevo, no está para cuestionar a Dios. Si salvas, yo creo, y voy a aplicar de la salvación, que es un regalo. Algunos dicen que no tenemos que hacer nada más porque esto es fe y todo eso. Está muy bien bonito. ¿Por qué dice el Señor Jesús que tenemos que nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios? Es porque son cosas y pasos del bautismo y el bautismo en fuego del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, que uno tiene que pasar por medio de la obediencia. Y cuando la salvación es por gracia y es un don de Dios, es un regalo inmerecido que cayó para nosotros, que Cristo Jesús pasó de muerte a vida y pasó por el Calvario, y ese sacrificio que hizo extendió a nosotros, a los gentiles, porque la Biblia dice: a los suyos vino y a los suyos no la recibieron, mas a todo aquel que en él crea le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Es el regalo inmerecido. Nosotros no merecíamos, pero depende de nosotros. Sí, este regalo nosotros si mantenemos en cuidado en nuestras manos, o recibimos este regalo y guardamos este regalo y peleamos por este regalo, o depende de nosotros si rechazamos o cuidamos o descuidamos este regalo que Dios nos dio. ¿Y cómo cuidamos? Obedeciendo los preceptos de Dios. Entonces, no hay 102 versículos en la Biblia, de Mateo a Juan, que son mandamientos de Jesucristo. Y hay también doctrinas. La Biblia dice: toda inspirada, toda escritura. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Toda escritura, eso está en Timoteo, toda escritura está inspirado por Dios. Inspirado por Dios. Escuche bien, voy a tomar lectura. En 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Entonces, ¿para qué vamos a enseñar si uno no va a poner en práctica? Decime, ¿para qué? Tenemos que poner en práctica. Para eso están los maestros, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, toda escritura está inspirado para corregir, enseñar, para instruir en justicia. Y después, ¿qué dice? Bendito el nombre del Señor. Después dice en el capítulo 3, verso 17, dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra del Señor está para corregir, para enseñar, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios está enteramente perfeccionados en Dios. Entonces, esta es la palabra. ¿Y qué tenemos que hacer? Obedecer. Bueno, quiero empezar con esto. Y para que usted abra su mente, ¿qué es lo que Dios nos trae? Bendito el nombre del Señor. Y lo estaré leyendo con la autoridad del Señor Jesucristo. Mateos, por eso puse consecuencia de la desobediencia. Quiero que vea hasta el final. Mateo 7:21, he compartido con los hermanos de nuestras iglesias y para mí creo que fue de bendición, porque hay historias bíblicas que vamos a ver, hay historias y hay versículos que quiero enfocarlo en esta hora. No seré muy explicativo acá en este asunto, pero usted va a descubrir después que de lo que estamos hablando en este momento, usted y yo, de lo que vamos a examinar, lo que vamos a descubrir, lo que vamos a mirar, tiene que ver que el hombre sí o sí tiene que obedecer a Dios, porque hay consecuencias que les puede costar muy caro al hombre que no obedece a Dios, como así costaron a los personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Mateo 7, gloria a Dios, 21, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Escuche bien, no todo el que dice Señor entrará en el reino de los cielos. Todo el mundo dice Señor y todo el mundo dice soler conocer a este Señor. Y en el video anterior estábamos diciendo, el que conoce a Dios obedece a Dios. Usted sabe eso, ¿verdad? No sé en qué versículo habíamos hablado. El que conoce a Dios obedece a Dios. El que conoce a Dios obedece a Dios. Por eso nosotros tenemos que entender que aquella persona que no obedece a Dios es porque nunca lo han conocido. Amén. Eso está en el video de los beneficios de la obediencia. Usted puede buscar. Dice, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Porque muchos van a gritar Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no todo el que me dice Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso lo encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Dice el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí usted tiene que parar porque hay un punto y una coma. ¿Por qué? Porque en ese, antes del punto de la coma, esa es palabra usted tiene que examinar. ¿Cómo un hombre puede santificarse? Por medio del Espíritu Santo. ¿Y a qué lo lleva? ¿A dónde le lleva el Espíritu Santo? Para santificarlo. La Biblia dice, cuando venga el Espíritu Santo, os convencerá de justicia, de pecado y juicio. Cuando venga el Espíritu Santo, os enseñará toda verdad.
¿Y qué es la verdad? Jesucristo dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. ¿Qué es la verdad? Jesucristo. ¿Y qué es la verdad? Su palabra. Su palabra. La palabra de Dios es la verdad. Y Jesucristo mismo se identifica con la palabra. La Biblia dice que Jesús dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Él es la palabra, Él es el verbo hecho carne. Entonces, no todo el que me dice Señor, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Es vuestra santificación. ¿Quién te lleva a la santificación? El Espíritu Santo, enseñándote la verdad de la palabra. Gloria a Dios. Entonces, no solamente enseñándote, te ayuda a que tú obedezcas. Y si tú obedeces, la Biblia dice, Jesucristo mismo, vosotros estáis limpios por la palabra. Eso podemos encontrar en Juan capítulo 15, versículos 3 al 5. Ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. La Biblia dice, sé hacedores de la palabra. Escuche bien, esto no estoy inventando yo. Sé hacedores de la palabra, no solamente oidores. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso usted tiene que entender qué es el propósito de Dios en tu vida, que usted sea hacedor de la palabra. Santiago 1, 22 al 27. No solamente oidores, porque ustedes serán limpios y yo seré limpio por la palabra que Jesús había hablado. Entonces, no todo el que me dice Señor, esta es una consecuencia de las personas que no obedecen a Dios. Muchos me dirán en aquellos días, Señor, nos profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, apartado de mí, maldito, hacedores de maldad, nunca os conocí, porque nunca hicieron la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? La santificación, por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te lleva al conocimiento de la palabra, para que usted obedezca la palabra, para que usted sea limpio y sea santo y puro delante de Dios. Muchos dirán, nos profetizamos, pero no les sirve. Echamos fuera demonios, no les sirve. Sanamos enfermos, no les sirve. Sino que lo que sirve acá es santificarnos a través de obediencia a la palabra del Señor, a fin de que usted y yo entremos en el reino de los cielos. Por eso Jesús decía, cuando los apóstoles vinieron de reprender, de sanar enfermos, cuando fueron enviados 70, los apóstoles se regocijaron y estaban felices diciendo, Señor, los demonios se sujetan, los enfermos se sanan. Jesucristo, ¿qué le dijo? No alegréis por eso. Por eso muchos se alegran de profetizar, y yo creo en la profecía, se alegran de sanar enfermos y se alegran de echar demonios fuera. Yo creo todo eso y he visto para la gloria del Señor. Pero Jesucristo no quiere que usted sea feliz solamente por eso. Sé feliz, que tu nombre, Jesucristo le dijo, bienaventurado el que tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Gózanse, regocíjense, si su nombre está escrito en el libro de la vida. Y para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una conversión y una vida de santidad y obediencia a la palabra del Señor. ¿Qué consecuencias terribles uno va a adquirir en el día del juicio final, cuando estemos a rendir cuenta delante de Dios un día y no hemos cumplido su palabra? No nos sirve la iglesia grande, no nos sirven los talentos ni los dones, no nos sirven de nada
Porque esto se acaba, todo se acaba. Esto se acaba. La eternidad nos espera. Y ahí tenemos que recibir la corona de vida y entrar en el gozo de nuestro Señor en el reino de Dios un día. Por eso tenemos que tener cuidado. Obedecer para obedecer la voluntad del Dios Todopoderoso. ¿Qué consecuencia comieron estos personajes diciendo en tu nombre echamos fuera demonios? A Dios no le interesa cuántos demonios usted echa, y también a mí me gusta echar demonios fuera. Si hay demonios hay que echar fuera. A Dios no le interesa cuántos enfermos usted ha sanado. ¿Por qué? Porque son dones del Espíritu, y yo he visto enfermos sanar para la gloria del Señor. A Dios no le interesa cuántas profecías tú has tirado, porque muchos de los profetas hoy en día ya no son verdaderos, son profetas falsos y mentirosos. Y la próxima vamos a hablar de eso. A Dios no le interesa eso. A Dios lo que le interesa, si usted ha caminado en rectitud y obedeciendo su palabra fuera y dentro de la casa de Dios, o dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, estando tú solo y estando en multitud. Eso es lo que le interesa a Dios. Primer consecuencia. Segundo, bendito el nombre del Señor. Segunda consecuencia que un hombre o una mujer puede adquirir si desobedece a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Sabemos, Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15, este versículo hemos leído en las beneficios de la obediencia. Primera de Corintios capítulo 15, gloria sea al Señor, versículo 1 al 4, dice: además os declaro, hermanos, que el evangelio he predicado, al cual también recibisteis, en él también perseveráis, por lo cual sí mismo retenéis la palabra que os he hablado, predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Entonces, si no retenemos la palabra, no somos salvos. Segundo, alabado sea el nombre del Señor. Hablando de la salvación, segunda de Tesalonicense. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Usted tiene que hojear tu Biblia, buscar segunda de Tesalonicense. Está cerca de Timoteo. Bendito el nombre del Señor. Segunda de Tesalonicense, capítulo 1, versículo 8. Dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Los que no conocieron a Dios, en llama de fuego estarán. Ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el evangelio? Es la palabra. ¿Y quién no obedece al evangelio de nuestro Señor Jesucristo? El evangelio de Jesucristo, la palabra de Jesucristo. Los cuales sufrirán pena eterna perdición. Los que no conocen el llama de fuego, los que desobedecen, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios, de la gloria de su poder. Hay tres cosas acá: llama de fuego, eterna perdición, excluido de la presencia de Dios. Llama de fuego, eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Excluido porque no obedecen. Acá dice: al que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde estarán? Fuera de la presencia del Señor, en llama de fuego, perdición eterna. Los que no conocen a Dios y los que conocen y no obedecen el evangelio de Jesucristo. Esta palabra está para obedecer, no para quitar ni poner.
sino obedecer. No para caminar en nuestra propia concupiscencia, no, está para obedecer. ¿Qué consecuencia asumirán estos que no obedecen? Eterna perdición, excluido de la presencia del Señor, apartado de Él, en llama de fuego, en oscuridad. ¿Quién lo dice? Las palabras del Señor. El hermano Miguel, las palabras lo dice. ¿Y qué usted está esperando para obedecer? ¿Qué está usted esperando para conocer? ¿Y por qué usted te anda rebelde? ¿Por qué usted camina en desobediencia? Venga a Cristo y obedece la palabra del Señor. Tú descarriado que está apartado de Dios, venga y obedezca. Tú cristiano que anda en una vida relajado, una vida que no quiere obedecer a Dios, venga y obedece a Dios para que no sufra estas consecuencias. Alabado sea el nombre del Señor. Castigo divino, hay un castigo divino. En Deuteronomio 28, capítulo 15, versículo 68, capítulo 15, hasta el versículo 61. Usted puede leer la maldición de la desobediencia. Maldición de la desobediencia. Deuteronomio 28, capítulo 15. Eso lo dejo en sus manos. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Hay una pérdida de bendición. Capítulo 28 de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 2, 3 y 6. Si nosotros desobedecemos a Dios, todas las maldiciones nos alcanzarán. Las puertas se cerrarán y todas las cosas que nosotros queramos obtener no obtendremos. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia. Deuteronomio 28, 2, 3 al 6. Alabado 2, capítulo 28, versículo 2 hasta el 36. Usted puede leer si usted quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Otro. Gloria a Dios. Llevamos 2 de la salvación. Llevamos que el favor de Dios se retirará de nosotros. Destrucción total. Deuteronomio 28, capítulo 2 al 36. Entonces, usted puede leer qué es lo que trae Deuteronomio 28, capítulo 28, versículo 2. Quiero poner algunos ejemplos bíblicos, porque no me van a alcanzar para citar todo. Por eso usted puede anotar y leer en su casa. Ejemplo, Sodoma y Gomorra. Alabado sea el nombre del Señor. Esto se encuentra en Génesis capítulo 19, versículo 17. Usted sabe que Sodoma y Gomorra fueron condenados a lluvia de fuego, esa ciudad, por su desobediencia, por su ignorancia, que se han entregado a placeres desordenados y al pecado, fueron destruidos. Gloria a Dios. El primer rey que estuvo en Israel perdió su trono. Primera de Samuel, capítulo 15. Cuando Dios ordenó a Saúl que matara a todos los amalecitas, y Saúl trajo al rey de Amalec y a todas las vacas que él tenía. Por su desobediencia perdió su reinado. Primera Samuel, capítulo 15. Anótalo y lee. ¿Qué trajo sobre él la desobediencia? Perdió su reino, perdió todo. También perdió lo más importante. El Espíritu de Dios lo abandonó y vino un espíritu perturbador de parte de Dios para perturbarle. Usted no pierda la bendición de Dios, la posición, el puesto donde Dios te ha puesto por tu desobediencia y por tu ignorancia y por tu orgullo y por tu soberbia, por tu prepotencia. No pierda por falta de tu humildad. No pierda, y tampoco pierda
a ese precioso Espíritu Santo que está dentro de ti por causa de tu desobediencia. Saúl perdió todo y no había vuelta atrás. Gloria sea el nombre del Señor. Leemos. Moisés tampoco entró. Números capítulo 20, versículo 12. Moisés no entró en la tierra prometida. En Números capítulo 20, versículo 12, recalca, Números 20, 12, cuando el pueblo de Israel tuvo sed. Y el Señor le dijo a Moisés, ve, habla la peña, que yo le daré agua. Moisés se levantó y pegó 3 veces la peña, la roca, salió agua. Por no obedecer a Dios, él tampoco no entró en la tierra prometida. Imagínate Moisés, el hombre más manso de la tierra. Dios es Dios. Con Dios nadie puede jugar. Con Dios es sí, sí o no, no. La desobediencia a la voz, y esta es la voz de Dios, esta es la voz de Dios, la palabra del Señor. La desobediencia a la voz de Dios trae consecuencias. Aleluya. Génesis capítulo 6, versículo 24. Génesis capítulo 3, versículo 6 al 24. Adán y Eva fueron echados del huerto de Edén después de hablar cara a cara con Dios. Porque Dios le dijo, de todo árbol del huerto comerás, pero de este árbol, del bien y el mal, no comeráis, porque el día que usted coma, morirá. ¿Qué hizo Eva? ¿Qué hizo Eva? Agarró y comió, porque hay un serpiente usado por Satanás, que el Señor lo reprenda. Le habló diciendo cosas mentiras y ella creyó a la mentira en vez de creer la verdad. Porque hay gente que quiere creer cosas a su propia concupiscencia y su deleite. No quieren creer a la voz de Dios. Quieren creer la voz del otro o de la otra, o de la falsa profecía y de la mentira y de toda basura que existe por ahí, que ha de ver en esta tierra. Creen más a él o a ellas que la palabra del Señor. Y desobedeció Eva y fue expulsado del jardín de Edén, porque su esposo Adán también desobedeció, escuchando y siguiendo las malas costumbres de su esposa para comer esos frutos. La desobediencia. Gloria sea el nombre del Señor. Imagínate, una serpiente vino y Eva creyó más a la serpiente que al mismo Dios que hablaba con ellos cara a cara. Hoy en día está pasando eso. A los buenos se les llama malo y a los malos buenos. Nadie cree más en la verdad. Todos creen cuentos, fábulas, mentiras. Que Dios me mostró, que Dios peto, que Dios aquello, que Dios... Ya no hay Biblia, ya no hay palabras de Dios en los púlpitos, en los altares. Solamente hay cuentos, dogmas, fábulas. Y la gente embobada y creyendo todas cosas de mentira. Pero cuando le hablamos palabra de Dios, ya no te quieren ni mirar. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ellos creen más la mentira como Eva que la verdad de Dios. Y eso tuvo en sus vidas consecuencias. Jonás, en el libro de Jonás sabemos que desobedeció a Dios. ¿Qué pasó a Jonás? Se fue en una barca, guiado a Tarsis, se escondió, vino tormenta, perdieron, la tripulación perdió toda su mercadería, le tiraron a Jonás en el agua. La desobediencia, hasta qué punto que un pez se la comió, hasta qué punto llegó el profeta con su desobediencia. Escúcheme bien esto. Jesse, por desobedecer a Eliseo,
tomó el botín de Naamán, el leproso, que fue curado de leproso en el Jordán. Desobedeció, tomó el botín, la lepra de Naamán se le pegó a él. Gloria a Dios. Josué, capítulo 7, versículo 1. La palabra de Dios dice que cuando entraron Josué y el pueblo de Israel a la tierra prometida, el Señor le dijo que nada podía tomar de ahí. Nadie podía tomar ninguna cosa de ahí porque eso es anatema. ¿Qué hizo Acán? Tomó oro, manto babilónico, lingote de oro y todas cosas que a él no le pertenecían. Fue y escondió en su tienda y trajo ruina sobre el pueblo de Dios. Fue descubierto porque todo el que está en pecado algún día sale a la luz. Todo el que está en pecado y todo lo que está escondido de los hombres, Dios lo saca a la luz. Y salió y fueron apedreados y quemados. Y luego vino nuevamente la bendición sobre el pueblo. ¿Qué consecuencia comió Acán por el pecado? Su familia, todos murieron. Iglesia de Jesucristo, quiero que me escuche. La Biblia dice, el obedecer es el más que el sacrificio. Usted puede pensar lo que usted quiera, pero hoy en día a la gente les cuesta una cosa. No les cuesta ir a una iglesia a 3-4 horas de camino, no. No les cuesta hacer esto y aquello, no. Les cuesta obedecer la palabra. Les cuesta desobedecer la palabra. Por eso el pueblo está en ruina. Por eso el pueblo entero está como está, secos, vacíos. Solamente puro show, puro superficialismo, todo superficial, emocionalismo, no conversión, porque están opuestos a obedecer la palabra del Señor. Y cuando hay desobediencia a la palabra, hay consecuencia. Hay ruina, hay muerte espiritual y hay perdición eterna. Esto es para todo. Esto es para los pastores, evangelistas. No solamente vamos a señalar nosotros que otros obedezcan. No, nosotros tenemos que obedecer. Para eso está la palabra. En caminar por ella, en andar por ella, en vivir por ella y obedecer. Sea hacedores, no oidores. Hay terribles consecuencias que le espera a todo aquel que no obedece. Y no es que usted va a obedecer uno y otro vas a sacar. No, la Biblia dice, hay de aquellos que quitan las palabras de esta profecía. Porque Dios quitará su parte del libro de la vida. Esto está en Apocalipsis. Alabado sea el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 22. Versículo 19. Si alguno quitare las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Cómo quitar? Alguno obedece lo que se le da la gana, pero lo que no le conviene, no obedece. Eso es quitar. Alguno obedece lo que está a su alcance, pero lo que ya le va a forzar a su carne, ya no obedece. Eso es quitar. Eso es quitar. Y poner más arriba, dice, y alguno añade sueños.
Algunos añades visiones, algunos añades profecía y algunos añades que Dios me dijo. No hay nada para añadir. Dios te va a hablar, sí, pero lo que está acorde a su palabra. Si no, Dios no va a hablar. Yo creo en la profecía, pero tiene que estar a la par de la palabra, la profecía y el profeta. Entonces, ¿a quién engañamos? A Dios no. ¿Nuestra vida corre peligro? Sí. ¿En la tierra? Sí. Y allá en la eternidad, también. Si no obedecemos la palabra de Dios. Entonces, yo les invito a obedecer a Dios en todo, no solamente en uno, en todo, mi querido. Hacer la voluntad del Dios Todopoderoso, caminar en ella y vivir como la palabra nos mande. Si usted está en una iglesia donde no leen Biblia y donde no enseñan doctrina y donde no enseña a obedecer a Dios en su totalidad, la palabra de Dios en su totalidad, salga de ese lugar. Porque tu vida corre peligro. Yo no estoy preocupado que tú seas famoso, seas rico. No. Estoy preocupado y estoy quebrantado para que tu alma esté en la presencia del Señor algún día. Ojalá que siga escudriñando la palabra para la gloria del Señor. Ha llegado mi hora. Que Dios te bendiga. Y es una bendición compartir con cada uno de ustedes.